Bueno, muy buenas noches para todos. Siendo las 7:05 de la noche, comenzamos con la sesión del día de hoy. ¿Listo? Jonathan, ¿me escucha, cierto? Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces, como siempre hacemos en todas las sesiones, con lo que nosotros siempre iniciamos es mirando cuáles son las actividades que tenemos para la presente semana. Bien. Si ustedes miran dentro del cronograma que tenemos nosotros, ya estamos a puertas de terminar la segunda fase o la fase de planeación de nuestro programa formativo. ¿Listo? En las próximas semanas, me refiero a esta y a la semana siguiente, les voy a impartir el componente transversal de instructor de investigación. ¿Listo? Entonces vamos a desviarnos un poco del tema de lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Y vamos a mirar este componente o este elemento que ustedes tienen que mirar dentro de su desarrollo formativo. ¿Listo? Ustedes saben que paralelamente a esto que nosotros estamos mirando acá, ustedes están viendo algunas sesiones de formación con la instructora de inglés, ¿no? Con la instructora Clara que ya miraron y ya resolvieron esa etapa. ¿Listo? Si nos vamos nosotros a nuestra guía de aprendizaje, entonces tenemos nosotros lo siguiente. Entonces, la actividad de aprendizaje, la competencia, orientación en investigación formativa según referentes técnicos. Esta actividad le brindará la posibilidad de aprender los fundamentos básicos de investigación, aprenderá herramientas básicas para identificar un problema, formular objetivos, entender los tipos de investigación, enfoques y desarrollos metodológicos básicos para desarrollar el proyecto de investigación como parte del proceso formativo. ¿Sí? Ustedes saben que dentro de las actividades que ustedes han venido desarrollando desde el inicio del programa, ustedes han venido ejecutando una serie de actividades que consisten en desarrollar un proyecto, ¿sí? En este caso, se centra en el desarrollo de una solución de base tecnológica en la cual ustedes resuelven alguna problemática, ¿no? Este componente se centra es en que esa problemática que ustedes encontraron o que ustedes están tratando de resolver es documentarla de manera adecuada, ¿sí? Para que la presentación de ese documento, ya sea en un entorno profesional o si ustedes quieren ir a la parte investigativa, cumpla con los requisitos técnicos y documentales para que ese sea validado. ¿Listo? Les recuerdo, esto es un cuento un poco aparte, o esta sesión de esta semana y la sesión de la siguiente es un poco aparte de lo que estamos nosotros acostumbrados. ¿Listo? No olviden los lunes, que los lunes es que tenemos la parte práctica y nos vamos a fundamentar en muchas cosas que necesitamos para poder dar ya el brinco o dar el salto a la fase 3, ¿sí? A esta que tenemos acá, que esta ya es la de ejecución. ¿Listo? Acá ya vamos a mirar, arrancamos con bases de datos. Sí, pero para eso vamos a tener un margen más o menos de 2 semanas y vamos a fundamentar algunas cosas que tenemos ahí en las sesiones de los lunes. Bien, como ustedes saben, en Sajuna ustedes cuentan con una serie de documentación que les sirve a ustedes para respaldar las actividades o todo lo que ustedes necesitan para poder desarrollar todo el contenido del programa, ¿sí? Y en este caso hay una documentación que les da a ustedes unos fundamentos básicos o teóricos sobre lo que es la investigación. Bien, para arrancar con esto, yo quisiera lanzarle a ustedes una pregunta y es, para ustedes, ¿qué es investigar? Jonathan y Andrea, los escucho. No todos a la vez, Profe, muchachos. pues básicamente para mí investigar es la búsqueda de información sobre un tema específico eh, desde diferentes puntos o desde diferentes puntos de vista. O no sé, sí. Creo que es como la Perfecto. búsqueda de información sobre un tema específico desde diferentes fuentes. Vale. Por qué ustedes investigan? ¿Eso para qué sirve? Andrea, ¿para qué sirve investigar? ¿Para qué sirve? Eh, Pienso que es muy relacionado a lo que dice Jonathan. Investigar sirve para mirar como las diferentes ponencias o las diferentes opiniones que se tiene acerca de un tema específico y
pienso que también es importante la recopilación de todos esos datos para poder llegar a una conclusión certera de lo que del tema que uno está tratando o está viendo. Tienen una muy buena idea y tienen una muy buena base de qué es lo que consiste en investigar, ¿sí? Esta actividad que ustedes tienen que desarrollar se centra en aplicar eso que ustedes están comentando en un caso de estudio específico, ¿sí? Entonces, como tenemos nosotros aquí, que es identificar las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del proceso productivo, reconociendo las necesidades y problemáticas que lo afectan, ¿sí? A partir de esto, ustedes tienen que determinar y encontrar una serie de información que les voy a enseñar cómo se busca y en qué parte se busca, pues para que esto sea bajo una metodología rigurosa, ¿sí? Pues como para facilitar el proceso. Bien, para que ustedes puedan dar cumplimiento a esto que tienen aquí. Bien, no necesariamente es solo aplicado para el ejemplo que ustedes van a ver acá o para la actividad de aprendizaje que ustedes tienen que desarrollar para la evidencia, sino que esto es 100% aplicado para lo que ustedes van a realizar de aquí en adelante. Bien, el énfasis consiste en que ustedes van a tener unos fundamentos de qué es investigación, cómo se investiga, una serie de etapas que hay que surtir efecto para que la investigación se lleve a cabo de manera satisfactoria, ¿sí? Y cuáles son las características que debe contener ese mapa mental, que es la evidencia que se pide en el desarrollo de esta actividad. ¿Listo? Acá mi forma de expresar va a ser un poco diferente, no va a ser tan técnica como las sesiones anteriores, ¿sí? Entonces, lo que yo sí requiero en esta sesión es participación de ustedes, ¿sí? Y que si tienen una duda, no hay problema en que me interrumpan, sino que me la hagan saber de una vez, porque esto va a ser muy conversado. ¿Listo, muchachos? Para que por favor les quede claro. Entonces, acá está. Estas son las recomendaciones que se les da a ustedes para poder desarrollar ese mapa mental. Entonces, un formato. Hay algunas herramientas para eso, vamos a verlas. Hay una herramienta de inteligencia artificial muy chévere y muy interesante con respecto a esto, pero es por la forma en que les dan a ustedes la herramienta de poder generar esos gráficos para eso. Es una herramienta muy, muy chévere. ¿Cómo definir el contenido central? O sea, ¿en qué se va a centrar la pregunta, problema o el problema que ustedes están tratando de documentar para poder llegar a resolver? ¿Sí? ¿Cuáles son las características limitadas que se debe de tener en cuenta en ese contenido central para poder desarrollar ese mapa mental? ¿De qué forma las ideas se van a organizar? Esas ideas, ¿cómo se unen? Ouch, perdón, ya. Esas ideas, ¿cómo se unen? ¿Sí? ¿Cómo se sacarían las imágenes representativas y cómo es que se van a generar las uniones dentro de esas herramientas? ¿Listo? Los lineamientos para entregar, pues sería el mapa conceptual en formato PDF, por favor, preferiblemente, ¿sí? De cualquiera de las herramientas que ustedes vayan a ver. Yo les voy a mostrar algunas, pero no son todas las que hay en este contexto. ¿Listo? Esto es lo que tendríamos nosotros para la presente sesión. Bien. Por acá yo tengo una pequeña presentación que hice con respecto a esta temática. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros que la sesión es sobre investigación aplicada y mapa mental. Bien, el objetivo es guiarlos a ustedes mediante un ejemplo concreto, ¿sí? De una investigación aplicada para caracterizar el contexto productivo y sintetizar la información que se necesita para poder desarrollar ese mapa mental. Bien, en este caso el contexto de ejemplo, vamos a hablar sobre producción cafetera, ¿sí? En este caso la coloco en el sur del Huila porque es donde estoy yo. Me tomé la libertad, ¿sí? En donde nosotros vamos a hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo ahí. Bien, la investigación se divide en diferentes partes, en diferentes ramas. Tenemos una que se llama la investigación aplicada y la otra que es la investigación formativa. ¿Sí? Acá la información que nosotros tenemos acá, podemos nosotros encontrar la diferencia entre ese tipo de investigación. ¿Listo? La investigación, independientemente del área o del enfoque que se llegue a generar, ¿sí? Se debe surtir una serie de pasos secuenciales o metodológicos para poder llegar a una respuesta o una solución. Bien,
una investigación debe llegar a un resultado de unas conclusiones. Ahora, todas las personas piensan o todas las personas creen que todo proceso investigativo debe llegar a unas conclusiones afirmativas o conclusiones positivas, y eso no necesariamente es cierto, ¿sí? A lo que yo voy es que, por ejemplo, si yo voy a generar un producto, ¿sí? Para poder evaluar el rendimiento de los aprendices en el manejo de la plataforma Sajuna, y yo voy a decir que esa plataforma es una maravilla, ¿sí? Porque los resultados me arrojó esto, esto, esto y esto. Yo también puedo decir cosas malas de eso para poder hacer acciones de corrección para que las cosas mejoren o sean diferentes. Bien, en un proceso metodológico yo también puedo hacer esto. Yo puedo decir, yo estoy en un punto A y en un punto B. El problema es, yo necesito llegar del punto A al punto B, no me interesa cómo, ¿sí? Entonces, yo puedo llegar, por ejemplo, caminando, ¿sí? Puedo llegar en bicicleta, puedo llegar en carro, puedo llegar en avión, ¿sí? Pero a partir de ese tipo de cosas que yo estoy diciendo, de esas conclusiones a las que yo llego, de la forma en que yo puedo llegar de un punto A a un punto B, yo puedo inferir diferentes conclusiones, ¿no? O sea, yo puedo decir, dependiendo de la distancia, si yo voy en avión, pues lógicamente es más rápido, ¿sí? Pero puede ser a la vez más costoso, ¿sí? Si la distancia es corta y si, por ejemplo, no tengo yo afán, entonces yo me puedo ir caminando, ¿sí? O si quiero hacer actividad física y tengo un poquito de afán, pero tengo como los medios para poder llegar, entonces me puedo ir en bicicleta, ¿sí? Miren que la perspectiva de las conclusiones dependen de la manera en que ustedes aborden la problemática y ustedes cómo quieran determinar esa problemática. ¿Listo? La investigación de por sí se divide en dos, que tenemos nosotros lo que es la investigación aplicada y lo que es la investigación formativa. La investigación formativa se centra principalmente en resolver cosas o situaciones que se desarrollan en los ambientes de formación, ¿sí? Esta investigación formativa es el eje principal en lo que se realiza en el SENA, ¿sí? Se abordan problemas, se desarrollan basándose en la metodología que tiene la entidad, ¿sí? Cómo se puede llegar a dar soluciones o cómo los aprendices pueden llegar a dar soluciones a ese tipo de problemas para poder generar un método o un enfoque en que eso se puede dar o se puede determinar. ¿Vale? Por aquí está. Los resultados de una investigación pueden ser cualitativas, cuantitativas o mixtas. Cuando ustedes miran que un resultado de una investigación o el análisis de una investigación es cualitativa, ¿ustedes a qué piensan? ¿A qué se refiere? Pues puede ser cuantitativa, No, cualitativa. cualitativa. Como Sí. características ¿Características de Sí, qué como tipo? que, de lo que, o sea, como una característica específica del tema que se está investigando. Pero ojo con lo siguiente, ojo que esas características ustedes tienen que mirar de qué maneras que ustedes las están recibiendo, ¿sí? Mira que aquí tenemos de que un enfoque cualitativo describe los fenómenos a partir de sus cualidades que pueden utilizar algunos datos. ¿Esto a qué se refiere? Cuando nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, de enfoques de, por ejemplo, de pedagogía, ¿sí? O sea, por ejemplo, estamos haciendo una investigación, yo estoy aplicando un método para enseñarles a ustedes, ¿sí? Yo tengo que encontrar una manera para poder determinar ustedes cómo recibieron esa información o ese conocimiento que yo les estoy impartiendo, ¿sí? Si lo recibieron de la forma adecuada o la forma no adecuada con respecto a esto, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito describir son las cualidades o la forma o la manera en que ustedes reciben esa información. ¿Sí es claro o más o menos? O sea, sería más o menos como cuando uno genera como una tabla o un indicador para medir lo que estoy investigando o como, Pero ahí lo que usted está haciendo es que usted está determinando las cualidades, les está dando una cantidad para poderla analizar, Andrea. entonces ¿Sí? eso entraría en lo cuantitativo o Sí.
Ahí sería cuantitativo. O sea, usted está analizando unas cualidades, pero usted le está dando unas características cuantitativas o numéricas para poder hacer el análisis. O sea, el ejemplo el ejemplo sirve, ¿sí? Pero usted lo que se me está yendo o me está avanzando en que usted está cogiendo la información o la está procesando de una manera para usted poder dar un resultado estadístico o una conclusión numérica de lo que se está generando. ¿Sí? Ok. O sea, lo que usted me está diciendo es esto. Estoy hablando un poco diferente a lo normal, perdón, a lo que ustedes están acostumbrados conmigo. O sea, por ejemplo, ustedes pueden decir esto. Ah, vamos a mirar la media de la estatura en hombres en Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo decir alto, medio, bajo. Alto puedo decir, por ejemplo, de 1,70, mayor a 1,70. ¿Sí? Entre 1,60 entre 1,60 y 1,70. Ajá, y 1,70. A ver si me permite esto por el formato. Así. Y menor a 1,60. ¿Vale? Esto que yo estoy haciendo acá es que estoy definiéndole un valor numérico a una cualidad. ¿Sí? A la cualidad le estoy diciendo altura alta, media y baja. ¿Vale? Acá yo estoy diciendo, a partir de esas cualidades, yo estoy dando unos valores numéricos para que eso se pueda interpretar de una manera adecuada. ¿Listo? Cuantitativamente, fácil, es cuantificar todo a partir de herramientas estadísticas o matemáticas. ¿Sí? O sea, es lo que se lleva a la implementación de esto. Bien, miremos un ejemplo de pronto para que quede un poco más claro de qué es una investigación cualitativa. Y creo que de pronto eso no quedó muy bien explicado. Vale, aquí por ejemplo hay un ejemplo un poco diferente. Miren, aquí tenemos nosotros que la investigación cualitativa es un método de estudio que se enfoca en comprender las experiencias, percepciones y significado de las personas que atribuyen a un fenómeno en particular. Por ejemplo, percepción de la comida, de una comida en especial. ¿De qué comida? ¿Cómo le podemos decir? De la pasta, por ejemplo. De la pasta carbonara. ¿Sí? ¿Ustedes cómo hacen para determinar dentro de una investigación y darle a ustedes un fundamento al criterio que tiene cada uno de ustedes de la percepción de una comida que se están comiendo? ¿Eso se puede hacer? Como de una manera cualitativa, pues uno empieza como a decir, esta comida tiene X ingrediente o descubre, porque pues uno al probar uno sabe qué tiene, pero uno no sabe cuánta cantidad de ese producto tiene, y ya sería cuantitativo. Entonces, las cualidades que tiene, pues sería cualitativo, pero en qué cantidad, ya pues no Entonces, se sabría, ¿no? por ejemplo, acidez, dulzor, textura. ¿Qué es lo que yo estoy escribiendo aquí? Cualidades de la pasta. Cualidades que yo les voy a decir a ustedes que evalúen con respecto a la percepción que tiene la pasta, ¿cierto? ¿Sí? Todos tenemos diferentes formas de poder percibir el alimento, la comida, ¿no? Ustedes saben que a todos no nos gustan las comidas de la misma manera, ¿sí? Pero si yo les digo a ustedes que a partir de unos criterios
que yo les estoy definiendo acá, ustedes me van a decir a mí, a partir de esto, me van a dar ustedes un valor o una medición, según lo que ustedes interpreten, de lo que ustedes sienten con respecto al probar esa comida. ¿Sí? Ahí estamos nosotros haciendo un análisis cualitativo, ¿sí? De un problema básico, bueno, ni tan básico, pero pues sí es un problema de percepción para poder determinar si ese alimento es del agrado o no es del agrado, ¿sí? Yo por ahí puedo tomar muchas determinaciones y muchas cosas, pero pues ese es otro cuento que ese es el análisis de la investigación. Bien. Cuantitativo, entonces sí ya es cuantificar a partir de herramientas estadísticas o matemáticas qué es lo que ustedes están determinando, qué es lo que ustedes están percibiendo. ¿Sí? Y mixto es la combinación de los dos. Bien. Todo esto que nosotros tenemos acá nos tiene que llevar a nosotros a algo muy importante, que es el desarrollo de unas etapas para poder determinar, para poder realizar una investigación, ¿sí? La investigación tiene una serie de elementos para poder desarrollar o para poder llegar a un resultado o a una respuesta. En este caso, nosotros estamos nosotros determinando, ¿sí? ¿Cuál es la manera adecuada en que se debe abordar esto? Esta no es la única forma o no es la única manera, pero sí hay que seguir un enfoque metodológico para poder llegar a esa respuesta, ¿sí? Para poder hacerlo incluso de manera ordenada o de manera consistente. Bien, lo primero que nosotros debemos mirar es la delimitación del problema. Entonces, delimitar el tema es el primer paso en cualquier proceso de investigación. Este consiste en acotar, precisar, contextualizar lo que se quiere investigar. Esto permite evitar confusiones, establece que el enfoque sea claro y facilita la recolección de la información útil. ¿Ustedes qué entienden con respecto a eso? Pues que al definir el tema es la raíz de lo que va a ser la investigación y de lo que, como de las ponencias que se van a dar a conocer en el desarrollo de toda esa investigación. Pero más que eso, es ustedes empezar a saber en qué se van a centrar a investigar y empezar a delimitar de lo macro a lo micro qué es lo que ustedes se van a centrar a resolver. Bien, recuerden que ustedes, como tecnólogos en desarrollo de software, ¿sí? Ustedes van a tomar un problema grande, ¿sí? Van a coger y van a empezar a delimitar ese problema, qué raíces tiene o eso, por qué se genera, y a partir de eso ustedes van a tomar una o varios de los problemas que se desembocan a raíz de ese problema macro y es lo que ustedes van a entrar a desarrollar, ¿sí? O lo que van a entrar a resolver. Bien, les pongo un ejemplo y un ejemplo extremo. Ah, problemas de la desnutrición infantil, ¿sí? ¿Cómo van ustedes a entrar a resolver un problema tan grande? ¿Sí? Porque yo les estoy diciendo a ustedes de nutrición infantil, ¿en dónde? ¿Sí? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Con qué tipo de población? ¿Con qué tipo de alimentación? ¿Sí? Tenemos nosotros un problema grande, pero nosotros vamos a empezar a generar una delimitación o vamos a coger ese tema grande y lo vamos a coger y lo vamos a volver cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño y con una posible solución que va a llegar a contribuir a resolver ese problema grande o ese problema gigante que nosotros estamos entrando a analizar. No sé si me estoy dando a entender. Sí, señor, pues yo sí la entendí la idea. ¿Sí? O sea, les volteo el problema. Ustedes, por ejemplo, con un desarrollo de software, ¿ustedes cómo van a contribuir que ese problema de desarrollo de nutrición infantil mejore? Hay diferentes enfoques, ¿no? O sea, ustedes pueden generar una herramienta, ¿sí? Que tenga la capacidad de poder resolver uno de los problemas. Por ejemplo, se me ocurre en este momento una herramienta que ayuda a focalizar cuáles son los puntos de concentración en donde se centran los, las personas que tienen esas necesidades. Entonces, por ejemplo, con esa herramienta van a dar una alerta y van a decir que tienen problemas de alimentación, entonces el Estado o la región o el gobierno
o una asociación van a llegar a ese punto y van a llegar a combatir la desnutrición en ese grupo, punto, en el grupo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, Jonathan, ¿sí es claro? Es claro, profe. Sí, estamos hablando acá de una cosa loca, ¿no? O sea, no estamos hablando de aquí de que es algo que se tiene que llegar a resolver, no, o sea, estamos haciendo un análisis de un problema grande, ¿sí? Y estamos nosotros comenzando a coger ese tema y lo vamos a coger y lo vamos haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño y más pequeño, ¿sí? Ojo que esto no va solamente centrado en lo que es el tema que a nosotros nos compete, ¿sí? Que es el tema de análisis y desarrollo del software, ¿sí? Esto es aplicable en diferentes áreas, ¿no? O sea, esto se enfoca en el derecho, en la medicina, ¿sí? En la parte de las ciencias naturales, en la parte de las ciencias sociales, en la parte de las matemáticas, que, mejor dicho, las matemáticas sería el foco y el centro, porque pues da las herramientas para poder hacer esos análisis, ¿sí? En muchas cosas, ¿bien? Entonces, esto consiste en que ustedes tengan una idea de cómo es que esto funciona y cómo es que esto se puede llevar a cabo. En este caso, nosotros estamos determinando un problema, ¿sí? Estamos diciendo producción de café en Colombia, ¿sí? Cuando yo hablo de esto, estamos hablando de un país de más de 50 millones de habitantes, ¿sí? Determinar con ese país, con esa cantidad de personas, ¿sí? ¿Cómo voy a delimitar ahí con algo tan vago o con algo tan amplio, ¿no? Entonces, esto es muy amplio, tendríamos mucha información y necesitamos nosotros delimitarlo respondiendo una serie de preguntas clave. Bien, la primera es saber cuál es la parte o cuál es la sección o la zona que ustedes van a investigar y van a ser objeto del análisis que ustedes están haciendo. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a decir que es del sur del Huila porque es lo que se me facilita en este momento. ¿Sí? ¿Qué aspecto o qué entorno vamos a analizar con respecto a ese problema? Caficultura, nosotros podemos mirar la parte social, ¿sí? ¿Cómo se afecta o o cuál es la repercusión que genera la producción de café de tipo exportación en el sur del Huila en el índice de productividad y de capacitación en entornos técnicos, tecnológicos o profesionales? ¿Sí? Miren que ese es un tema, sigue siendo grande, ¿no? Pero en este caso nosotros también podemos hablar, perdón, de la parte del proceso que tiene el procesamiento del grano del café, ¿no? De que cómo se mejora el procesamiento si se aplica tal técnica o tal otra técnica, ¿no? Entonces, en este caso vamos a analizar el contexto productivo, ¿sí? ¿Cuáles son los enfoques que se van a abordar? Entonces, se van a abordar lo socioeconómico, lo tecnológico, lo político y lo cultural, ¿sí? Miren que todo esto sigue siendo aún grande, ¿no? Pero miren que cómo esto se va recortando. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer una representación global de cuál es el problema que yo estoy analizando o cuál es el problema que yo estoy estudiando en este momento, ¿sí? Sí pueden ver o sí pueden detallar de qué maneras que se debe generar o cuáles son las etapas que se deben surgir o se deben surtir efecto, ¿sí? Para poder delimitar el problema, ¿sí? Miren que este es un proceso, son preguntas que ya están basadas, que ya están estructuradas, que los ayuda a ustedes a llevar de un problema grande, empezar a hacerlo un poco más pequeño, hacerlo delimitado, ¿sí? Lo puedan ustedes solucionar y que eso sea un granito de arena para poder contribuir al problema grande o al problema macro. ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Sí? O ¿Se sea, les ha... es Sí, coger profe. un tema, o sea, si uno tiene un tema, elige un tema amplio, es empezar a como a focalizarlo o hacerlo más pequeño para que sea más específica la información que se va a trabajar. Correcto, eso es correcto. Se les hace un Profe, sin poco... embargo, Señor. sin embargo, pues usted dijo en un momento que la idea de delimitar el tema era para ir de lo macro a lo micro, pero después de analizar lo que sigue hablando y pues pensando en lo que nos está explicando,
entiendo yo que es más bien como ir de lo micro a lo macro para lograr resolverlo, No, para delimitar el problema ¿no? ustedes toman el problema grande y lo Grande. empiezan a delimitar Ok. para empezarlo a resolver. Porque el problema es que muchas veces los problemas cuando se delimitan o cuando se definen requiere de una serie de acciones o una serie de procesos o una serie de desarrollos para poderlos cumplir. A eso es a lo que yo me refiero. ¿Sí? No tiene necesidad de estar cerrando y abriendo el micrófono, tranquilos, porque esta clase se centra en eso, en que discutamos entre nosotros. ¿Listo? Ok, entiendo, profe. ¿Sí? Es que eso es a lo que vamos. Espérenme a ver si de pronto yo les puedo compartir un ejemplo eh, personal, académico, en el que yo me centré. Denme un segundo, yo busco acá. No lo tenía preparado para esto, pero no hay problema. A ver si lo tengo por acá a la mano. El año pasado, en un grupo que tuve, en otro programa que yo estaba acá en el SENA, nosotros hicimos el análisis de un problema bastante interesante. Denme un segundo, yo busco la presentación del proyecto, como para que de pronto les quede más claro. ¿Dónde está? No recuerdo si es este. Vale. Por ejemplo, tenemos nosotros un problema, ¿sí? De pronto, Andrea me decía que era de Antioquia, ¿cierto? Sí, yo vivo acá en Medellín. Vale. ¿Cuál es uno de los problemas más frecuentes que surgen a partir del cambio climático o a partir de las condiciones del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña? Bueno, en este caso es el niño lluvia, ¿no? Sí, el niño, ¿sí? Ustedes tienen un problema de que por la Los geografía, derrumbes, correcto, por la geografía que ustedes tienen, ¿sí? Porque como es montañosa, se generan derrumbes, ¿cierto? En este caso se hizo una delimitación de lo que qué es un derrumbe, ¿sí? ¿En qué consiste? Históricamente, ¿qué ha pasado con ese derrumbe? ¿Sí? Para poder llegar a un problema, a solucionar, ¿sí? Desde la parte de la electrónica, que es lo que yo estaba abordando en ese tiempo, ¿sí? ¿De qué manera se puede generar una herramienta para que se pueda alertar a las personas que están en esa zona que va a ocurrir un derrumbe, ¿sí? O va a ocurrir un deslizamiento de tierra? Miren que nosotros vamos de un problema general que tiene una repercusión social, tiene una repercusión económica y cómo con una pequeña herramienta, ¿sí? Se busca dar, valga la redundancia, una herramienta para que esas condiciones se puedan prever para poder evitar algún inconveniente, ¿no? ¿Sí? Predecirlo se puede, pero sería un problema más grande, ¿sí? Pero yo puedo generar un sistema de alerta, ¿sí? Que le diga a las personas que están ahí, venga, vean, esa tierra se va a venir abajo, por favor, salgan de sus casas y evacúen eso que usted, porque si no les puede pasar algo, ¿sí? Acá hay un análisis, por ejemplo, de un marco teórico con una serie de proyectos en donde se hizo el análisis de cómo es que se generan este tipo de incidencias y cómo se detectan, ¿sí? Y algunos sistemas, pero a eso es a lo que yo voy. No sé si de pronto con esto es un poco más claro. Voy del problema macro, que son los derrumbes, ¿sí? Contexto económico, contexto social, y voy desde la parte micro y es ofrecer una alternativa o una herramienta que ayude a que eso, si se va a generar, yo no lo puedo detener porque eso es muy berraco, ¿sí? Pero yo puedo decirles a las personas que evacúen para que no vaya a haber cierto tipo de pérdidas, ¿sí? sí, señor. Jonathan, ¿sí es un poco más claro? Claro, profe, ya le comprendo. ¿Sí? De lo macro a lo micro.
una pequeña contribución a un problema grande o un problema macro, ¿no? Si vamos nosotros en el problema macro, ¿ustedes cómo se le ocurre, cómo se les ocurriría de que cómo van a detener un derrumbe? ¿Sí? La infraestructura que tienen que hacer es una infraestructura muy grande, muy robusta, con mucho capital, con mucho dinero, ¿sí? Para llegar a contener eso, ¿sí? En cambio que yo estoy ofreciendo una herramienta simplemente para alertar. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros de lo que es una delimitación de un tema para poder definir un problema. Cuando nosotros delimitamos un tema, nosotros debemos llegar nosotros a algo muy importante, que es cuál es la pregunta problema que nosotros vamos a entrar a resolver. ¿Sí? ¿Vale? Esa pregunta tiene una estructura, ¿sí? Eh, esa pregunta debe responder en ella o debe estar contenida en ella si la respuesta va a tener una respuesta cualitativa o una respuesta cuantitativa, ¿sí? Ya sea en la generación de un documento o la generación de un producto tangible, un software o todo lo que nosotros generamos ahí. En este caso, nosotros el tema aquí nosotros lo delimitamos, que sería la caracterización del contexto productivo del cultivo de café en el sur del Huila, considerando variables económicas, socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales. Bien, la pregunta sería, o sea, ¿cuál es el comportamiento productivo del cultivo de café, ¿sí? A partir de variables socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales, ¿vale? Luego que nosotros tengamos nosotros definido cuál es el tema que nosotros vamos a abordar, a partir de eso nosotros ya comenzamos a hacer una búsqueda de información. ¿Listo? Esta búsqueda de información, hay diferentes herramientas en las que nosotros la podemos desarrollar o la podemos delimitar, ¿sí? La más básica es Google, pero Google tiene un inconveniente y es que a la información que ustedes buscan no cuenta con la rigurosidad científica para poder darle validez a lo que ustedes están encontrando, ¿sí? Es decir, ustedes deben saber en qué página están ustedes sacando la información para ustedes saber si eso es verdad o no es verdad. Eso es dicho de otra manera, ¿sí? Hay diferentes entes, ya sean gubernamentales o ya sean privados o ya sean de la índole que ustedes quieran, que les ayuda a ustedes a fundamentar cierta información, ¿sí? Pero la información que en sí toma relevancia son los productos de investigación que desarrollan, ya sean investigadores o ya sean universidades o ya sean este tipo de cosas, para que a usted les sirva para poder ustedes fundamentar de que eso es correcto o es adecuado, ¿sí? Cuando yo hablo de ese tipo de información, ¿sí? Para que esa información sea publicada o sea visible, tiene que surtir una serie de pasos para que eso sea verificado, sea validado. Es decir, eso no cualquiera publica, eso no cualquiera, cualquier persona sale eso, ¿no? O sea, hay una serie de personas que entran a validar si esa información es verídica o no es verídica para que eso pueda existir, ¿sí? Hay diferentes herramientas para poder encontrar esa información. Entonces, tenemos nosotros lo que es el Google académico, ¿sí? En donde nosotros aquí podemos buscar investigaciones referentes a la temática que nosotros ya hemos determinado, ¿sí? Nosotros delimitamos en el problema caracterización del contexto productivo del cultivo de café. Entonces, a partir de esto, yo ya puedo comenzar a buscar información referente a esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cultivo de café en el sur del Huila, Colombia, ¿sí? Miren que, por ejemplo, aquí yo ya comienzo a buscar información. Bien, ¿yo por qué me voy directamente a este tipo de motores de búsqueda? Porque este tipo de motores de búsqueda ya me relaciona la información de diferentes páginas y me los centra en una sola herramienta. Ojo que esta información está en Google, pero es una ventana de Google diferente, una herramienta de Google diferente que se centra en la búsqueda de esa información especializada. Entonces, mire, por ejemplo, que aquí tenemos información del SENA. Miren, producción de café de alta calidad por comuneros de la comunidad indígena Yanacona del sur del Huila, Colombia, en análisis de aglomeración espacial.
La producción cafetera y su impacto en el crecimiento económico del departamento del Huila, Colombia. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Esta es una herramienta muy importante y muy valiosa para poder encontrar esa información. ¿Por qué? Porque cuando ustedes buscan esa información, hay una serie de elementos que ustedes deben tener en cuenta para tener o para saber la validez o la veracidad de eso que ustedes están buscando. Miren que aquí, por ejemplo, descargamos uno. Miren que, por ejemplo, aquí dice que esto fue publicado en una revista de investigación, ¿sí? En el año, tiene la información de quién fue que lo buscó, ¿sí? Acá está todo lo que es lo que ellos han hecho y está la información, ¿sí? Cuando ustedes ya encuentran esto y ya miran que esto ya fue publicado en una revista de investigación, ¿sí? Con una estructura y una rigurosidad, ustedes saben que esto fue evaluado, fue verificado y la información que ustedes encuentran ahí tiene un porcentaje de veracidad muy alto, ¿sí? Y esto les puede ayudar a ustedes a entender más cuál es la problemática que ustedes están abordando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe, pues yo la verdad no tenía conocimiento que había ese Google académico, pues siempre que investigaba o que busco algo lo hago pues por Google normal. Pero ojo con esto, o sea, la información que ustedes van a entrar aquí a investigar dentro de Google Académico es información específica para un análisis de investigación, ¿no? O sea, para las búsquedas que nosotros hacemos normalmente, Google responde de manera satisfactoria a todo lo que nosotros necesitamos. Perdón un segundito. Perdón, que necesitaba estornudar. Sí, Google cumple con lo que nosotros necesitamos, ¿sí? O sea, Google cumple con más de, mejor dicho, cumple la cabalidad con las búsquedas que nosotros hacemos así, ¿sí? Pero cuando nosotros necesitamos información especializada para hacer el análisis de una problemática y poder fundamentar lo que nosotros estamos investigando, eso se tiene que buscar por motores de búsqueda especializados. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Porque si nosotros cogemos esto y lo buscamos directamente en Google, puede que a nosotros nos aparezca información. Miren, información de la Federación Nacional de Cafeteros, vale. De la gobernación, vale. Bueno, Cenicafé también, ¿sí? Pero miren, por ejemplo, esto, Diario de la Economía. ¿Quién respalda que esa información que esté ahí sea verídica, ¿sí? Y que me analice a mí cuál es el contexto productivo que yo estoy analizando. ¿Ven? A lo que yo me refiero. Sí, miren, por ejemplo, agronegocios. ¿Sí? Esto que dice aquí, Corporación Universitaria del Huila, bueno, esto puede tener cierta validez. La gran diferencia es que aquí hay información que me sirve, sí, pero que tengo que yo cogerla con pinzas, ¿sí? O con cierta cautela, porque yo necesito primero verificar si esa información es real, ¿sí? Y si esa información me sirve a mí para poder abordar el problema que yo estoy analizando. ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe. Hay otra herramienta que yo utilizo y que esa herramienta es muy chévere y es muy importante. La inteligencia artificial sirve también para poder buscar información. Bien, yo puedo lanzarle esta información a la inteligencia artificial. Yo utilizo mucho ChatGPT. Entonces, por ejemplo, ayúdame a buscar información referente a tal, ¿sí? Él me busca información en la web, pero miren lo que yo debo decir como opción clave o de forma clave. Aquí hay una información, me dicen de dónde sale, ¿sí? Pero yo le Profe, puedo decir, profe, señor, profe, es que yo veo como la misma pantalla. ¿Será que soy yo que veo que se quedó congelada la imagen? O Andrea ve lo que estoy haciendo arriba, no sé, ahí sí que sería Andrea que nos confirme. Andrea, Pero, yo lo que veo en la perdón, profe. página de Google Academy. Eh, no, sí, yo veo lo de ChatGPT. De pronto fue que a Jonathan se le quedó colgado el internet y quedó pausado. Sí suele pasar, pero es cuando hay una bajada en el internet. Ah, ya, pero ya, ya, Andrea sí ya, está ya bien, veo el chat. ¿sí? Vale, Ya sí Sí, yo era sí yo, estoy ya era bien. yo. Sí. perfecto. Entonces, miren, yo hice aquí una búsqueda, ¿sí? Ayúdame a buscar información referente al cultivo de café en el sur del Huila, Colombia. Aquí hay una información.
Recuerden que en inteligencia artificial la información que ustedes tienen aquí, ustedes tienen que verificarla. Esta información no es palabra de Dios, no es 100% verídica, no es nada con respecto a esto. Entonces yo le puedo decir, dame referencias bibliográficas, gráficas de la documentación que que usaste para la búsqueda realizada. ¿Sí? Miren, acá están las referencias. Acá me dicen me dicen a mí de dónde salió esa información. Lo que yo tengo que hacer es entrar a constatar esa información que yo tengo acá. Ahora, ustedes tienen una herramienta que les facilita esto tremendamente, ¿sí? Ustedes pueden realizar la búsqueda por acá y ustedes entrarían a verificar esto que hay acá. Miren que aquí ya me encontró 10 tipos de documentos en donde se sustenta la información que se está utilizando para hacer ese análisis y esa búsqueda, ¿sí? Lo que ustedes deben entrar a verificar es si lo que se está escribiendo acá o lo que está diciendo aquí la IA corresponde o es acorde a lo que tenemos acá, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo decirle, puedes decirme qué partes de los textos usaste para la realización de la búsqueda y lo hace. Bueno, aquí dicen no exactamente los textos completamente la web, pero aquí están, miren. Entonces me dicen, por ejemplo, detalles utilizados, Federación Nacional de Cafeteros, datos sobre el número de familias caficultoras. ¿Sí ven? Variedades cultivadas, entonces lo que se cultiva ahí. ¿Sí? Productos, entonces el de la referencia de la nación. ¿Sí ven? Esto es jugar a otra liga, una liga completamente diferente. ¿Sí? Porque ustedes acá les puede decir, ¿sí? ¿En dónde es que se encontró la información? ¿Sabían que esto lo podían hacer por acá por inteligencia artificial? Sí, profe, yo sí sabía. Sí, que podían buscar la información de esta manera y que podían ustedes ubicar las referencias para entrar a verificar si esa información es válida o no es válida, es verídica o no es verídica. De las referencias sí, pero pues, o sea, no, digamos que hasta el momento yo no he tenido pues que entrar a los links porque pues ahorita solo estoy estudiando esto del SENA, pero anteriormente sí lo he utilizado para otro tipo de investigaciones. Jonathan me iba a decir algo. Sí, pues yo he usado como ChatGPT para averiguar a veces cosas, pero igual uno, pues sí, como que él también le indica a uno de dónde saca la información o el copilot. Vale, Sí, pues uno le puede decir de dónde sale la información y uno pues entra a mirar. Sí, sí, porque pues muchas veces lo que notó la inteligencia artificial es que depende de cómo le pregunte uno, depende correcto, mucho de la pregunta. correcto. Depende mucho de cómo es que se le lanza la información para que la IA realice la búsqueda. Eso se llama un prompt. Yo les puedo compartir información de eso si de pronto les interesa. ¿Sí? Vale, entonces tenemos diferentes herramientas para poder desarrollar esto, ¿sí? La información 100% verídica con respecto a esto que nosotros vamos a garantizar son las que se realizan directamente en estos motores de búsqueda, donde nosotros encontramos información científica, validada y comprobada con respecto a eso que nosotros estamos buscando. Si nosotros hacemos la búsqueda de esta manera que nosotros estamos haciendo, cuando ustedes hacen un proceso de investigación riguroso, ustedes van a garantizar que lo que ustedes están analizando tiene un grado de veracidad muy alto, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes se queden con eso. Hay diferentes herramientas, entonces tenemos nosotros Google Académico, tenemos Scopus, aquí está, acá ustedes pueden buscar sobre las publicaciones que se realizan. Tenemos ah, tenemos el servicio de bibliotecas, el SENA. El SENA tiene ¿una qué?
un sistema de bibliotecas en donde hay un catálogo de documentación científica y no científica, pero hay mucha información que ustedes van a necesitar. Entonces tenemos acá catálogos bibliográficos, repositorios institucionales. Por acá ustedes pueden hacer la búsqueda y demás. Bien. Entonces, esa es alguna de las formas o de las maneras que se puede realizar la búsqueda de esa información. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué se debe tener en cuenta con respecto a la información que nosotros estamos buscando? La pertinencia, ¿sí? La fuente habla específicamente del tema de la región delimitada. Fiabilidad, proviene de una entidad oficial académica reconocida, ¿sí? Esto es para hacer, como yo a ustedes les decía, para validar si eso que ustedes están buscando, sí, es verídico o no es verídico. Actualización, ¿es reciente o sigue vigente para el análisis actual? Generalmente cuando ustedes hacen una búsqueda bibliográfica de la información concerniente al problema que ustedes están realizando, que ustedes están analizando, a una ventana de tiempo de 5 años previo a la búsqueda, se considera una información actual. ¿Listo? Si buscan ustedes información previa, entonces tienen que analizar ustedes bien si esa información sirve o no sirve, o si ya hay algo más que ya dé respuesta o actualice ese análisis de esa problemática que ustedes están haciendo, que están analizando, perdón. Aplicabilidad. Responde directamente a una de las categorías que vamos a representar. Bien, o sea, es decir, que lo que se está analizando en ese texto es aplicable al problema que ustedes están delimitando o ustedes están determinando. Bien, ¿tienen preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Sí? ¿Cómo ven No, señor. no, cómo ven la sesión hasta acá? Es muy diferente a lo que hemos hecho. Sí, es más enfocado como a la parte teórica de tal vez de lo que, del proyecto que uno empezó, desde el inicio empezó a trabajar. Correcto, correcto. Bien, seguimos. Después de recolectar la información confiable dentro del contexto productivo, lo siguiente es tomar esa información para clasificarla y ordenarla, ¿sí? De forma estratégica. Acá nosotros eso nos permite darle estructura a la búsqueda, determinar cuál información es más relevante, ¿sí? Cuál información se desprende de ella, ¿sí? Y darle coherencia al contenido para después hacer una representación en el mapa mental, ¿sí? ¿Esto qué logra responder? ¿Qué datos son principales? ¿Cuáles son complementarios? ¿Qué relación existe entre una categoría y otra? ¿Qué información puede representarse con palabras clave o con imágenes? ¿Sí? Tenemos nosotros el problema, comenzamos a entenderlo. El problema tiene estas características. Cada característica tiene los siguientes elementos. ¿Sí? Esta característica la puedo representar de tal manera, ¿sí? Porque me describe cuál es el problema que estoy analizando. ¿Sí lo ven? Estrategias para construir un mapa mental. Deben tener ustedes cuál es el concepto claro, ¿sí? ¿Cuáles son las ramas? Utilizar unos colores distintivos. Utilizar palabras clave e imágenes. Utilizar una estructura de una jerarquía visual. Utilizar líneas curvas y orden horario. Denme un segundito acá, perdón un momento. Perdón. ¿Esto a qué se refiere? Entonces, refiere a hacer un análisis, bueno, esta imagen como que no me sirve mucho, pero ya vamos a mirar, ¿sí? Del problema de lo que nosotros estamos realizando. ¿Bien?
¿Eso a nosotros a qué nos lleva? Nos lleva a nosotros a lo siguiente. Dentro del problema, nosotros, para el problema se hizo un ejemplo, un análisis, ¿sí? De esas características que se deben tener en cuenta con respecto a la producción de café. Bueno, aquí me quedo mal, en el sur del Huila, ¿sí? En la parte socioeconómica se hace un análisis, o sea, tenemos nosotros cuáles son los temas principales. Entonces, en la parte socioeconómica nosotros hacemos un análisis de que uno de los problemas importantes que surge es a partir de la informalidad. ¿A qué le llamamos nosotros informalidad? Pues de que el campesino, que no está asociado por lo general, ¿sí? Cultiva su café y hace eso de manera independiente o de manera particular para poder hacer esto, ¿no? En la parte socioeconómica, pues aquí ya definimos de que el empleo se genera en una parte rural. Bien. En la parte tecnológica, nosotros hablamos sobre los niveles de tecnificación, ¿sí? ¿Por qué niveles de tecnificación? Si las personas dentro de ese entorno informal utilizan herramientas tecnológicas que les ayudan a poder generar un mayor desempeño, ¿sí? En su actividad. Entonces, miren, por ejemplo, lo que son las gráficas o las imágenes que a mí me representan, ¿sí? Producto de café en el sur del Huila, entonces una taza de café. Socioeconómico, informalidad, un gráfico estadístico, empleo rural, un dummy de un campesino, ¿sí? Un, una imagen, ¿bien? En la parte tecnológica, entonces, por ejemplo, miren aquí un robot. Entonces, miren, política, incentivos y subsidios, dinero, cultural, fiestas del café. ¿Sí ven a lo que yo me refiero? Eso es lo que se centra o esas son las estrategias que se tienen en cuenta para poder hacer el desarrollo de ese mapa. Miren que acá cuando hablo yo de cardinalidad de esto, es que esto va en un sentido, en el sentido de las manecillas de reloj, ¿sí? Cada uno de los elementos tiene aquí un color distintivo que representa a qué nivel jerárquico pertenece y el desarrollo de estas gráficas que me permiten a mí hacer el análisis de ese problema. Bien. Herramientas para poder hacer esto, aquí tenemos muchas de ellas y las vamos a mirar. Perdón. Entonces, algunas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, nosotros FreeMind. Este es un software gratuito que ustedes lo pueden descargar. Aquí está. Vamos a descargarlo y vamos a instalarlo. Eso está muy bien. Aquí está. Aquí ya va a empezar. Guardémoslo aquí. Vamos a ver si me lo permite instalar. Para que más o menos ustedes conozcan la herramienta. Rovio, que es el que nosotros utilizamos en diferentes clases, mientras que lo va instalando. También nosotros podemos hacer ese uso de ese mapa, de poder hacer, utilizar herramientas para ese mapa mental, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Ustedes pueden hacer ese desarrollo, ¿no? Pueden utilizar estas herramientas que tienen acá. Van agregando aquí los elementos, ¿sí? O lo pueden hacer, por ejemplo, acá. Van agregando los elementos y van agregando las imágenes que ustedes necesiten. Bien. Tenemos a que termine aquí la instalación. Es que como tengo varias pantallas, no se ve todo en lo mismo. Aquí está. Miren que es un programa muy sencillo que me permite empezar a generar, ¿sí? Ese mapa. Bien. En la parte de acá, en la parte lateral, tenemos nosotros las herramientas para poder empezarlo a hacer. ¿Listo? Entonces, puedo generarle, por ejemplo, aquí una jerarquía.
1. Ah, miren que acá yo voy empezando a generar diferentes elementos y le puedo comenzar a generar imágenes, ¿no? Sí, miren que aquí se va desprendiendo uno del otro y se va generando una jerarquía entre uno y el otro. Este programa no es pesado, es un programa básico y sencillo para poderlo realizar, pero pues con este también pueden generar esa evidencia que se necesita. ¿Listo? Y demás. Teniendo en cuenta esto, aquí hay más herramientas que ustedes pueden utilizar. Este fue el que descargamos FreeMind, pero aquí hay más que ustedes pueden utilizar. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, algún reclamo? ¿No? No, profe, hasta el momento todo claro. Teniendo en cuenta todo esto que tenemos nosotros acá, ustedes deben desarrollar este problema que ustedes les están planteando acá. Bien, entonces, a partir de las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo, ¿sí? Reconociendo la necesidad y los problemas que lo afectan, el objetivo es que ustedes, a partir de esa identificación, ustedes van a hacer ese mapa, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros acá, que es el desarrollo de un proyecto de investigación. Bien, entonces deben tener en cuenta esto que tienen ustedes acá, ¿no? Entonces puede elaborarse en herramientas Profe, digitales, señor. profe, el mapa mental sobre, pues sobre alguna investigación, pero digamos que tiene que ser, o sea, la investigación a realizar con el mapa mental debería estar ligada o tener referencia con el proyecto que uno está desarrollando o puede ser sobre un tema X. Pues yo creo que para darle sentido a todo esto que nosotros estamos realizando, ¿sí? En este proceso formativo y poder nutrir ese proyecto que ustedes están haciendo, me voy a ir un poco por fuera porque como yo lo voy a evaluar, no hay problema, ¿sí? Háganlo con respecto a sus proyectos. ¿Listo? Hagan el análisis Ok, del proyecto que ustedes están realizando, busquen información que fundamente ese proyecto, analicen las características que se pueden abordar del problema que ustedes quieren solucionar, ¿sí? Y comienzan a generar el mapa mental de lo que ustedes, de la problemática que ustedes van a entrar a abordar, ¿no? Hagámoslo así, ¿sí? Listo, profe. Sí, ya quedó claro. Con la pregunta ¿Sí? que hizo Jonathan, yo también tenía esa duda. sí, Vale, lo que yo necesito es, entonces, ustedes me hacen el mapa con todos esos elementos, hacen la investigación, buscan la documentación, hacen el mapa, ¿sí? Y ese mapa me suben un documento, ¿sí? Con ese pantallazo. Miremos acá a ver si de pronto les pide aquí algo en el documento, porque esta parte sí no me acuerdo. No, solo pide el documento. Sí, hagamos eso, de esa manera. ¿Listo? ok, profe. Listo, profe. ¿Todo claro? Sí, muy raro hablar ahorita de cosas diferentes. No, no, señor, está sencillo pues lo que nos acaba de explicar está como bien claro, sí. Ah, bueno, eso me alegra que les haya quedado claro a los dos. ¿Listo? Espero que Andrea no se olvide, ¿no? Bueno, profe. Vale, muchachos, eso sería todo. Gracias por la asistencia de ustedes el día de hoy. Estoy pendiente a lo que necesiten y nos vemos la próxima semana. Bueno, profe, muchas Gracias, profe, a gracias. usted. Que descansen. Feliz Gracias, noche. profe, y igualmente que descanse, Andrea, que descanse, profe. Chao. Igual, Jonathan. Chao, profe. Chao, Jonathan. Chao. Chao, chicos.